Seguimos con la parte 3 de este seminario. Histórico por su costo de adquisición, ¿cierto? Esa fue la conclusión. Dejamos para lo siguiente, que es los inmuebles. Aquí de pronto fíjense en que hay otra partecita, maquinaria y equipos, inmuebles y enseres, o sea, como parte de activos fijos, ¿no? Pero ustedes dirán, ¿y esa raya verde como para qué servirá? ¿Cierto? No, pues la primera pregunta, bueno, Douglas, ¿y esa raya qué? ¿Usted como no tenía oficio y se puso a echarle el colorcito ahí o qué? Esa raya es muy importante, ojo, para colocar ahí la casa de habitación del contribuyente. Porque esa casa de habitación, cuando uno dice que yo tengo una casa de habitación, tiene su efecto por allá en el cálculo de la renta presuntiva. Tiene su efecto si la vendió, tiene su forma especial de favorecerle, mira, de favorecerle en el caso de venta. Entonces, pues lo aconsejable es, si no tiene casa de habitación, pues use esta partecita, que hay ahí suficientes renglones. Bueno, aquí viene una pregunta que me hicieron cuando arrancamos. Douglas, ¿qué pasa si mi papá y mi mamá tienen una casa? Pero pueden darse muchas cosas, que la casa esté a nombre del papá, que la casa esté a nombre de solo la mamá, o la casa esté a nombre de los dos. ¿Cuál es la forma técnica según la norma, según los conceptos de la DIAN de declararlos? Respuesta, siempre, siempre, siempre a nombre del que esté en la escritura, punto. No hay más discusión, porque las discusiones se generan, ¿cierto? Pero ¿cómo así? Yo siendo la esposa, ¿no? ¿Cómo así? Si eso es mío también, sí, pero tributariamente no. ¿En la escritura o en el certificado de Para el efecto, más fácil, claro, más fácil en el certificado de tradición. Ah, sí, ahora que la escritura, hecha la escritura, no la han ido a registrar. Bueno, pero yo sí, ahí sí te puntualizo porque la norma dice es que es en la escritura. Y principalmente cuando tú vendes, si no tienes registrado, eso a nadie le importa tributariamente. Cuando tú vendes es por fecha de escritura. Entonces la respuesta es por la escritura. Y el certificado, digo otra cosa. Bueno, eso ya es otro problema. Lo mismo el cuento de que cómo así que yo declaro eso a nombre de solo mi papá, y entonces mi mamá ¿qué? No importa. O sea, no se afanen que cuando se separen o se mueran, ¿cierto? Alguno de los cónyuges, pues le tocará la mitad de todo eso. O sea, el hecho de declararlo no quiere decir que es el dueño. Es lo que trato de decirles. O sea, no se afanen que esté en cabeza del uno o en cabeza del otro. ¿Listo? Simple y llanamente a nombre de quien esté en la escritura. ¿Ok? Claro, yo conozco casos de que hay escrituras con 4 y 5 y 6 personas, hermanos que cogieron la casa y les tocó cada uno el 10%. Y yo le declaro, por eso es este porcentaje acá, míralo. Por eso escribo cuál es el porcentaje que tiene. Entonces yo le coloco el 15%. Ah, perfecto. ¿Y cuál es el valor del activo? Ah, es que esa casa vale 100 millones de pesos. ¿Cierto? Simplemente se le declara sus 15. ¿Listo? Bueno, número 1. En principio, ¿por cuánto se declara? En principio debemos declararlo por su costo de adquisición. En principio. Vamos para el año siguiente, sobre todo con los inmuebles, ¿cierto? En principio por su costo de adquisición, pero se acabó el año en que lo compró y al solo siguiente año, si ustedes lo saben, ya no vale los mismos 100 millones del ejemplo, vale mal contado como 115 que le llega el famoso avalúo, ¿cierto? El famoso predial,
ahí ya aparece que eso mal contado viene como más caro. Dice la norma que hay que declararlo por el costo fiscal o el valor del impuesto predial, el mayor de los dos. ¿Listo? El mayor de los dos. ¿Qué quiere decir? Pues que uno mira basado en esa regla. Ahí sí, nada, no es igual que el cuento de los vehículos, ¿no? Porque es que en los vehículos sí no dice eso. Se declara por su costo de adquisición o el valor del autoavalúo, el mayor de los dos. Así dice la norma tal cual. Entonces, por eso siempre hay que pedirle a ese cliente que nos dé el recibo del predial. Pregunto, ¿será que yo le pido el recibo del predial que acabamos de pagar hace mes y medio, 2 meses, o el que pagamos hace un año? ¿Por qué? Muy bien, exactamente. Si ustedes se fijan, el recibo de este año, eso no es un recibo, es una declaración, ¿no? La declaración dice 2017, la que acabamos de pagar. Es correcto, esa servirá para el año entrante. Entonces muchas veces el cliente le manda a uno ambas, entonces uno pues, la guarda para el año entrante, no pedírselo porque uno ya la tiene. Bueno, entonces simple y llanamente compara, ¿cierto? Por eso no digo aquí cuál es su costo, ¿cierto? Aquí yo no estoy diciendo escriba su costo, no estoy diciendo cuál es el valor del activo, porque podría ser diferente. ¿Listo? Bueno, entendida la pregunta de que si es del papá, que si no es del papá, que entonces qué hago, pero cómo voy a decir que mi mamá no lo... No, es que ese es otro tema, ¿no? Sí. Y la casa ya queda para los hijos, están en proceso de sucesión. La notaría pide declaración de renta, es declaración de renta de cada uno, de cada hijo. No. Normalmente cuando están en ese proceso le van a pedir la declaración de esos 2 personas que se murieron, digamos que fue que ambos se murieron. Y si no lo hicieron, la obligan a presentar la declaración de renta. Yo conozco muchos casos que la gente, os lo cuento eso, lo de la declaración creen que es carreta, ¿no? Y la notaría los pone contra la pared. Y les toca presentar 3, 4, 5 años, con sus sanciones y todo el tema. Y no hay nada que hacer. Porque simplemente tiene la casa mayor de 133 millones, ¿le tocaba declarar? Claro que sí le tocaba declarar, y pensemos que no tenían nada más, sino solo la casa, pero valía 150 desde hace como 4 o 5 años. Le pide las últimas 5 declaraciones de renta. Siempre le va a pedir la notaría las últimas 5, y ahí corren para donde el contador, y ahí es donde salen los clientes, y claro, muéstreselas. Nada que hacer. Sin eso no le tramitan eso, a no ser que el mismo notario vea, no, es que esto vale 90 millones. ¿Y qué más tenía su papá? Entonces el tipo mismo dice, no, eso yo no les pido eso, pues porque es que no está obligado. Pero muchas veces le dicen, consígase un contador que le certifique que su papá solo tenía esos 90 millones. Y ahí llegan a donde el contador. Si ustedes quieren, ya conociendo esta herramienta, y necesitan hacerlo del 2015, del 2014, de 1987 me dicen y yo les regalo el archivo, porque ahí está toda la información, la sanción, cómo se liquidaba, o sea, ¿sí me entienden? Conociendo esta, pues ustedes podrían ir al año 1986 y ahí está las reglas del año 86, y cuál era la tabla, porque no es lo mismo la declaración de un año y la declaración del otro. Y si van a conseguir los formularios, pues ahí le va a pedir, ¿y ahora qué hago? Pues al menos los 5 últimos años, en ese caso. Entonces me dicen y yo les regalo las diferentes herramientas, con la misma idea de esta. Entonces ahí no pierden, digamos que
que no van a fallar, porque uno se imagina pensando cuáles fueron los cambios de los últimos 5 años, y si se calculaba con qué tabla la liquidaban. Mientras que como yo voy haciendo un archivo por cada año y queda con las reglas, a excepción de ¿qué? De la sanción por extemporaneidad, porque la sanción por extemporaneidad se liquida de acuerdo a la que existe hoy. Si hoy vale 319, toca todos los años con 319. ¿Listo? Bueno, ¿qué otro tema con respecto a las... ¿A qué pasa cuando yo la vendo? ¿Listo? Miren esta tablita tan interesante que me inventé un día. Pero lo podemos agrandar un poco. Entonces ahí hay un pequeño ejemplo tomado de la vida real. Vendió ese inmueble en 777 millones de pesos, pero lo compró en el año 2001. Miren la parte tan interesante. Lo había comprado en 60 millones, por eso es importante cuando le entreguen a uno la información, colocarle el año de compra, por aquí en algún ladito. Yo a veces le coloco aquí, ¿sí? Casa no sé qué, comprada en tal año, para que ese día no tenga que estarle preguntándole a nadie, ¿cierto?, cuándo compró la casa. ¿Por qué? Por la tablita que vimos ahorita. ¿Se acuerdan de la tablita? ¿Sí? Como estamos hablando que la vendió, mire. Entonces él va y toma la información allá de la tablita que llamo yo tablita de costos. ¿Sí? Me dice que si la compró en el año 2001, la multiplique por 5.52 veces. Ojo, no es porcentaje, ¿no? Que es muy diferente el 5.52% de algo al 5.5, entonces serían 500%, ¿sí o no? Si son 5 veces, ¿listo? Entonces, mire, la compró en 60 y el costo son 331, ¿sí ven? ¿Sí ven la diferencia entre entender tributaria desde el punto de vista práctico y puntual y de pronto leer la norma que dice, no, pero ¿y esta locura? ¿Qué hacemos con toda esta locura? Listo. Dice la norma que puede adjuntarle el valor de las adiciones y las contribuciones por valorización. Ustedes se acuerdan aquí en Bogotá que nos van a cobrar valorización, ¿sí? Eso no es un impuesto. Las que han cobrado, que les tocó devolver la plata por ahí, bueno, eso es una contribución y eso en un momento es mayor valor del activo, ¿listo? Pero probado, ¿no? No es que yo le ponga ahí cualquier valor y después, no, pues probadito, ¿ok? Entonces mire, tenemos, el valor costo definitivo, y mire todo lo que implica, ¿sí ve? El valor de compra, el valor según la tabla, ojo, y el valor según el predial anterior. Entonces, esta es una de las cosas más interesantes porque en eso vuelvo al cuento, en eso hay norma escrita como arroz y uno queda más loco porque es que no sabe para dónde coger. ¿Listo? Entonces, hay otra norma que dice que en el caso que yo haya declarado mi activo por el valor predial del año anterior, puedo tomar el valor predial del año anterior. ¿Listo? Y entonces, ¿qué dice la norma? Que siempre que hay algo, es el que más beneficia al contribuyente. Que siempre que hay algo ahí que no esté muy claro, entonces la idea es tomar el valor máximo de los 60 millones de la compra, de aplicar la tabla que vimos y de el predial del año anterior. ¿Listo? ¿Para qué? Para determinar la ganancia ocasional neta.
Todos tienen claro el concepto de ganancia ocasional, ¿cierto? El que no, levánteme la mano y me pregunta. Ganancias ocasionales se presenta cuando yo tengo un activo y lo he comprado con 2 años de anterioridad. ¿Listo? Esas son las ganancias ocasionales. En ese momento se dice que hay ganancias ocasionales, más el tema de un legado, más el tema que se ganó el baloto, ¿sí? Eso es en términos generales. No me haga caras, Carlos, de que no te lo vas a ganar. Bueno, entonces tenemos la ganancia ocasional neta de 57 millones de pesos. Estos son otros daticos aquí, de que cuánto me cobra la notaría cuando voy y vendo la casa, me cobra el 1%, de que entonces mi impuesto de renta, ¿cuál sería? ¿Cierto? El 10% por ganancias ocasionales. Afortunadamente la ley 1819 no cambió ese porcentaje, todos estábamos teniendo que de pronto... ¿Por qué lo bajaron al 10%? Porque eso era como el 30 y pico, por el mismo cuento, porque como nosotros somos tan mentirosos, entonces no hallábamos que inventarnos para sacarle el cuerpo a eso. Y dijo la DIAN, mire, les voy a poner una cosa del 10% porque no me pongan con pendejadas. Y esto ha dado buenos resultados, porque uno ya, el 10% es asimilable, ¿sí? Ya como que, sí, ya como que uno no se ponía con tanta pendejada. Y más con toda esta cantidad de cálculos. Hasta tanto que, mire, le quedaría un saldo a favor, ¿sí ves? En esa operación, tomado de la vida real. Y esta casa no es vieja, mire, es del año 2001 y fue vendida como en el año 2007 o algo así. ¿Qué dice el ejercicio? Douglas, en ese caso, la diferencia o valor ocasional lo sacaron con base en lo que Con base en las tres... estaba declarado de ese valor. Sí, él está tomando las tres, mira. Está tomando las tres, pero realmente ¿cuánto tomó? Mira, la mayor de 60, de 331 y 720. El costo definitivo son 720. Bueno, ¿y el 720 cómo salió? Ah, no, por eso está en azul, porque pues es un dato que yo necesariamente tengo que escribir. Porque, pues, no. Declarado el año anterior. No necesariamente, ¿no? Pero, claro, en principio el predial, pero no necesariamente, porque si lo acabo de comprar... ¿Ves? Digamos, pues es el caso, digamos, yo vendí mi apartamento el año pasado, entonces, digamos que también tuve como 10, 12 años de diferencia. Perfecto, aquí lo vas a... Yo venía declarado el año pasado por el valor Que era el valor correcto a declarar. que era, entonces ahí la diferencia es en lo que lo vendí, menos el valor de predial que yo tengo en creación de renta el año pasado. Vas a hacer estos tres análisis, porque qué tal que lo hubieras comprado, ¿cierto? Que la tabla sea del 2007. ¿Señor? Sí, claro, díctame lo que te puedas acordar y lo hacemos. Digamos que yo compré ¿En cuánto lo vendió? Para ir arrancando 250 pesos. 250 pesos. Lo vendí entonces. Listo. ¿En qué año lo compró? Lo compré hace unos 13 años aproximadamente. Es decir, 2000. 2004, correcto. 2004. Listo. ¿En cuánto lo compró? Por escritura. Sí, siempre que hablemos por escritura. 60 millones. Ah, bueno, mire, sí, ya sabíamos que era por 60. Vale. Bueno, entonces la norma te está diciendo, por favor, debes ajustar en el 4.31 veces. 4 veces ese 60 millones. Es decir, que su costo inicial serían 258. O sea que ¿Cierto? Vamos bien, ya la cogieron. ¿De qué va sobrado? Va sobrado. Bueno, ¿tienes alguna valorización, perdón, por adiciones? Adiciones fue que lo mandaste a reformar y tienes la factura que le pagaste. Y contribuciones por valorización. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo no sé por cuánto lo declaraste el año pasado. ahí sí, por lo que salía en el impuesto. Sí, por eso, ¿cuánto? No recuerdo. Pero 220, 200, No subió tanto. 180. 110.
110, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Él automáticamente te está haciendo el análisis y cogiendo el mayor de los tres, mira. ¿Listo? El mayor de los tres. Ah, cogió la opción 2, que era Claro. el costo actualizado. Yo le hago una formulita aquí muy sencilla que se llama tome el máximo de esos tres valores. Y él lo hizo solito. O sea, No hay ningún... Correcto. Como tal, mira, te cobraron en la notaría el 1% normalmente y vas a tener un saldo a favor, supongamos que no tuvieras nada más. Eso te va a servir pues para pagar tus otros impuestos, porque esa sirve para pagar tus otros impuestos, porque es una retención en la fuente. ¿Listo? Mira, sencillísimo, ¿no? ¿Interesante? muy interesante. Esto yo no lo he visto en ninguna parte. Yo lo he, las de actualices, y todo, en ninguna parte hacen esta vaina, para mí tan sencilla, pero también que no lo deja uno, y ahora, no, pues como que sí, pero como que no, y como que no sé qué hacer. Mire, ahí está el ejercicio de mucha teoría resumido en forma puntual. Hasta más. Ah, sí, claro, 300 millones de pesos. ¿Cierto? Y tiene por ahí un recibito que le mandó a arreglar los baños y que no sé qué cosa por 15 millones. ¿Sí ves? Mira, inclusive así, bueno, ahí sí le daría a pagar, 1.140.000, pero vea, entre 110 que le costó y lo está vendiendo en 300 millones. Todo está en función de la cantidad de tiempo que lo tuvo. Entonces, ¿la tributaria sí tiene algo de justicia? Sí, claro. Y está trayendo a valor presente las cosas dentro de una sana lógica. Entonces, normalmente la pregunta que siempre le hacen al contador, Douglas, cuando yo voy a vender mi casa, mi apartamento, mi finca, etcétera, 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 ¿por cuánto la debo ir a hacer la escritura? ¿Cierto? Yo le digo, miremos. Entonces saco mi famoso cuadrito y le hago el cálculo como un tiro. Tranquilo que vaya y haga la escritura por 300 millones. No es que mejor, entre más, Jorge, para sus efectos de bancos y todo eso diga que por 300, mejor que decir por 250, porque a lo mejor sí le van a dar los 300 reales. ¿Y tú qué haces con 50, con un hueco ahí en el banco que no sabes cómo justificar? Mientras que aquí tienes problema, que normalmente es lo que pasa. Dejan un poco de plata fuera de la mesa sin ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad, por falta de tener una pequeña herramienta tan sencilla como esa. A ver, nadie coge y hace ejercicios tan prácticos producto de la experiencia. Producto de la experiencia. Ese es como el plus que yo pueda tener, es todo lo que he vivido a través de los años. ¿Sí? Entonces uno, no, pero es que necesito esto porque como me presentaron el caso, entonces yo me senté, fue a ver cómo cojo y cuadro todas esas variables para que no me deje varado. Y que sea rápida la explicación. Bueno. Espera un momentico, esa parte de ahí Viene este pedacito, pero es si era casa de habitación. ¿Listo? Si es casa de habitación y fue comprado por allá en el año 86, mire, tiene todo este tratamiento. Y si fue adquirida antes de este año, el 100%. Se podría dar un caso que le salgan a una casa de 50 años, pero es su casa de habitación, de verdad, júreme lo que es su casa. Sí, seguro, se lo juro que sí es mi casa de habitación. Mire, puede tener todo este tratamiento. El 10% no grabado, el 20% y hasta el 100% no grabado, si es casa de habitación. ¿Se acuerdan que yo les dije que esa rayita verde era para algo? Es para estar uno en la jugada, decir, mire, si ese señor vende eso, mire el tratamiento que le puedo dar tan chévere. ¿Listo? Bueno. Douglas, pero digamos como complemento, pienso yo, una pregunta sería que si yo vendo el apartamento por menos de 2 años de haberlo vendido como propiedad, ya el concepto no es la sino que es el... Sí, señor.
Buena pregunta, Jorge, porque se podría dar ese caso. Y no es lo mismo que entre un ingreso por 250 millones de pesos como ingreso en la renta ordinaria, ¿sí? Entonces siempre se habla de renta ordinaria, o sea, como la primera parte, la primera depuración y ganancias ocasionales, que es como los dos grandes capítulos que tienen los ingresos, renta ordinaria. Entonces allá ya vas a la tabla y en 250 millones menos el costo, ¿cierto? Pero imagínate, ¿qué le va a aplicar aquí? Esto no le va a dar mayor cosa, porque la tabla pues es una cosita chiquitica, .25 o alguna cosa. Entonces, ¿yo qué haría como estrategia tributaria? Yo lo que haría sería coger y necesariamente aplazar un poquitín y no hacerla este año, sino, oye, esperemos unos mesecitos y le hago la escritura dentro de 2 meses y ¡pum!, cumple los 2 años y ahí sí. Claro, porque este tratamiento, por donde lo quiera mirar, tiene sus superventajas. Mientras que por el otro lado, pues, vuelvo al cuento, ¿cuánto nos está dando? A 41 millones, aplíquele la otra tabla, la del 244, eso ya son el 30%, y eso ya es mucha plata. ¿Sí? Entonces yo le digo, no, espere, deme unos mesecitos para hacerle la escritura, no sé qué, y el otro, bueno, listo, fresco. Desde que esté viviendo allá, ese otro no tiene mucho afán. De pronto, este tratamiento para un inmueble opera de la misma manera en términos de ganancia ocasional e ingreso como renta para la venta de vehículos. No, este es exclusivo para inmuebles. Este no, sí, mire, este no. Sí, como ganancia ocasional si el carro tiene más de 2 años. Entonces entra ya ganancia ocasional, ingreso por ganancia ocasional, 50 millones de pesos, menos su famoso costo. Y el costo, pregunta, si yo lo compré en 60, ¿puedo decir que 60? Claro, ¿quién me dice que no? Si la norma me dice que el costo, y el costo fue 60, entonces menos 20, sí, no importa. No pasa nada que diga ganancia ocasional menos 20, válido. Y si lo tuve menos de un año, entra con eso. Como ingreso ordinario, como renta normal. Aquí a la izquierda, la primer bloque de ingresos. Allá en otros ingresos, ahí entrará. Bueno, más o menos este cuadrito, ¿cierto? Bueno, eso en términos generales, todo este primer bloque acá. ¿Listo? Y por último, otros activos. Dentro de esos, las cuentas por cobrar, las participaciones por cobrar, aportes voluntarios a pensión, derechos sucesorales, o sea, como que lo que no encuentro por allá arriba, pues lo encuentro por acá. Y no hay cosas más extrañas, porque si no yo de pronto le hubiera puesto ahí su ojo con las cuentas por cobrar. Y las cuentas, en este caso, las cuentas por cobrar a las compañías, que son muy frecuentes, ¿no? Ojo, con los intereses presuntos. Resulta que, miremoslo más abajo porque vale la pena para destacar ahí. Uy, se me perdió. Acá, mira, cuando en la contabilidad, por eso dice préstamo, cuenta 2355, o sea, yo trato de ayudarme, ¿sí? Entonces, como yo entiendo la contabilidad, yo veo allá la 2355, pues eso es lo que está grabado, tiene un tema que se llama ingresos presuntos, por rendimientos, porque lo que les voy a decir es cierto, normalmente los dueños le inyectan la plata a las compañías. Y eso está grabado, esos rendimientos que normalmente no los registran antes de las NIF, porque ahora sí toca con las NIF registrarlo, ¿no? Y darle su famoso medición financiera o impacto financiero a esas cifras, a los instrumentos financieros. Pero bueno, ese es otro tema. La norma desde el año
un poco más, como desde el año 92, dijo que eso genera necesariamente un impuesto, un ingreso, inicialmente un ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un saldo anterior, pongámosle una cifra no tan loca, mire, de 100 millones de pesos, y le hago unos débitos y hasta le escribo, mire, el movimiento crédito de allá de la contabilidad aumenta y el movimiento débito disminuye. Entonces por aquí tuvo 50 millones de pesos y por aquí tuvo 30. Conclusión, mire, solito, le van a, la DIAN dice que le deben declarar como ingreso 6.264.000. Mire acá, total intereses y rendimientos financieros, porque arriba están los otros, ¿no? Aquí arriba están los otros. Mire, intereses y rendimientos financieros normales, pero los famosos presuntos, aquí es préstamos a socios y accionistas, ¿no? O sea, no es que, ay, que ese no es socio, no es accionista, entonces yo no le metí eso, es socios o accionistas. ¿Entendido esta parte de los intereses presuntos? ¿Sí? Bueno, listo. Resulta que lo que les contaba, normalmente los dueños de las compañías, y de pronto compañías pequeñas, yo no estoy hablando de que uno le vaya a prestar plata al banco, ¿cierto? Normalmente Julio Mario Santo Domingo no creo que haya metido un poco de plata allá como que le presté, no. Pero sí, empresas pequeñas, normalmente los dueños son los que apalancan la empresa, y entonces allá hay un poco de cuentas por pagar a los accionistas o a los socios, en la contabilidad de la compañía. Y uno, ¿cómo hace para enterarse? Es la pregunta. Pues en el certificado que debe expedir el contador de los aportes o acciones. Acuérdenme, ya les muestro un certificado porque ahí hay una gran duda que normalmente todo el mundo... en ese certificado siempre, ¿sí o no, Marta? Debe decir cuenta por cobrar o cuenta por pagar. ¿Sí se acuerdan? Sí. En el certificado es obligatorio decirlo. Entonces ahí viene. Sino que uno no debe dejarse, ¿sí? Uno entonces cuenta por, o sea, ahí dice que le debemos o que nos debe. Entonces uno siempre debe ubicarse en la contabilidad ya para colocar cuenta por cobrar o cuenta por pagar para cuando llegue aquí. O decirlo, uy, él me está diciendo que eso está en la 2355, cuentas a préstamos a socios, o está en la 1325, cuentas por cobrar. Las que están grabadas o que tienen su tratamiento es las 2355. Esto es 23 de la sociedad. O sea, lo que estoy es ayudándome a no enredarme, que me sirva ahí como de soplete, como decíamos en la universidad, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Que necesariamente yo voy a decirle a la DIAN que fruto de esos préstamos tengo unos intereses presuntos. ¿Listo? Eso está ahí, miren, artículo 35 del Estatuto Tributario. Si uno va y mira, ahí dice, ¡pum!, que debe reconocerse. Presuntos porque presumo. ¿A qué tasa? Mira, 5.22. Y esa, todos los años la DIAN la fija. Todos los años uno busca tasa de intereses presuntos para el año no sé qué, ¡pum!, ahí le sale en el internet, para decir uno, y el año entrante, eso, ¡pum!, eso ahí aparece. Ahora es muy fácil todo, definitivamente. ¿Listo? Bueno, volvamos a esto, que sería como lo importante, ¿no? Estas cuentas, mire, aquí la pongo, vea. Otro detalle, cuenta 235510, o sea, estoy refiriéndome a la contabilidad, como entendemos contabilidad, pues estoy refiriéndome a la cuenta o bien por pagar o por cobrar. Entonces, si es una cuenta por cobrar, es porque está en la 2355 de la compañía, ¿cierto? Pero si fuese al revés, pues nada que ver, estará en un pasivo y esa no genera ningún problema. Bueno,
esta es otra recomendación muy importante. Y eso sí, yo no sé si fue que lo aprendí, pero es que yo no he encontrado muy pocos casos que me entreguen una declaración de renta y los contadores somos muy miopes, solo estamos mirando ahí. No, uno tiene que ser un poco con un sentido. Resulta que yo lo llamo colchón, lo podría estar ahí, podría estar arriba en el efectivo y decir que tiene un poco de plata. Normalmente la declaración de renta no es la absoluta verdad del contribuyente, debería ser, ¿estamos de acuerdo? Pero los clientes son muy dados a no decir toda la verdad. Y pasan los años y ahí sí aparece por ahí lo que tenían guardadito y ahí sí lo meten a uno en un problema. Yo tengo un caso en este momento muy particular. Un señor vendió un derecho minero, no me acuerdo el nombre exactamente, pero por ahora digamos un derecho minero, y lo vendió en 1.400 millones de pesos. Douglas, ¿qué hacemos? Yo, pues mirar la declaración del año anterior. ¿Por cuánto lo tenía declarado? Por 0. Y me acaban de entregar, digamos, la declaración del 2015. Si ese contador que me entrega tuviera un poquitín de, ¿cierto?, me hubiera dejado un colchón, como yo le dije, si yo lo conozco hace 10 años, no lo hago pagar un solo peso. Porque yo a través de los años le voy dejando ese colchón. Yo ahorita les digo cómo podemos dejar ese colchón. ¿Listo? Porque aquí es un juego de unas situaciones como puntuales. Porque no está obligado a llevar contabilidad. Entonces perfectamente yo debo tener la capacidad. Yo no sé si ustedes han mirado esto acá arriba. Mira. Ahí dice, puede tener más activos o incrementar su consumo personal, ya lo vamos a ver. O sea, cada cosita de esas no está ahí porque sí, eso tiene su... Entonces, por favor, no les dé miedo en ponerle colchón a las personas. Eso es lo que a mí me hace importante frente a los otros colegas. Porque yo tengo proyección. Yo estoy pensando en el futuro. Yo no estoy, no, usted me dijo que tenía 100 millones de patrimonio y ya. No. No, por favor, tengamos un poco, ¿qué tal salga este señor con que va a vender algo en 1.400 millones como les estoy contando? ¿Ustedes qué hacen? Pues se consiguen otro contador. ¿Qué más? Yo le dije, si usted nos hubiéramos conocido hace 10 años, yo no lo hago pagar nada, porque yo lo voy haciendo un colchón. ¿Qué ventajas tenemos por ahora las personas naturales? ¿Qué ventajas tenemos? Que yo no estoy diciéndole nada a la DIAN, estoy diciendo patrimonio bruto, no más. Correcto, y dice menos deudas, y ya. En los ingresos desen cuenta que sí, ya son muchos, muy específicos, y ni hablar el año entrante. El año entrante va a ser una locura porque la DIAN y la 18-16 se vino con toda contra las personas naturales. Quién sabe si van a alargar. Por ahora, yo no puedo atrever a decir nada, pero por ahora el patrimonio bruto, pensemos que el año entrante va a seguir así, manejado sin detalle, ¿cierto? Pensemos. Pero vuelvo al cuento. Esto, una declaración de renta, es un juego de números con una lógica que uno debe respetar. Pero si yo veo la oportunidad que ese señor se ganó 100 millones de pesos en el año, que ese señor tiene un poco de valorizaciones y que ese señor posiblemente puede capitalizar todos esos 100 millones de pesos, pues hágalo porque ahí juegan muchas cosas. O sea, no sean tan, no, usted me entregó el papelito y dejen lo que diga el papelito. No, porque yo les estoy tratando de enseñar, sean un poco más analíticos, sean un poco más proactivos y no, pues lo que dé ahí y ya. No, vuelvo al cuento, porque va a llegar una persona con un poco más de proyección y le va a decir, es que esa declaración está mal planteada, su contador no tiene una visión
de más largo aliento, sino pues ahí lo que el papel me dijo. Por eso una herramienta esta es para el análisis, con la tranquilidad de que está bien, vuelvo al cuento, es solo aprovechar un tema numérico, porque me dio la posibilidad perfectamente de subirle y de dejarle un colchón. Preferible cuando usen el colchón, que de pronto a algunos se les ocurra usarlo, ¿cierto? Esto le va a generar, y por eso la puse ahí, eso le va a generar automáticamente unos rendimientos. Porque es que también hay caso de que la persona perfectamente puede decir que tiene más ingresos. Y como él está diciendo cuánto impuesto va a pagar, mira, aquí arriba. Aquí arriba está el valor a pagar, o saldo a favor. Entonces usted está mirándola a todo momento. O sea, no está por allá, devuélvase hasta, mire, yo la puse de una vez. En este momento el señor tiene un saldo a favor de 17 millones de pesos. Pues porque es la información solita, yo no me he metido nada, ¿no? Solo es la información solita del año anterior. Pero permanentemente yo estoy mirando cuánto está calculando pagar, o de pronto un saldo a favor. Recomendación, saldo a favor. Es un problema. Eso es un camello. Mirar cómo podemos reclamar eso, entonces. Bueno, pues ustedes también tienen que, en un proceso de evolución, yo cobro el 20%. Y si me dicen, y el saldo a favor son 1 millón, yo le digo, no, yo no le hago eso. Semejante problema, la DIAN se le viene a uno con toda, y preciso le va a encontrar un dato, y lo cogen ahí. Y yo, no, pues, pero si son 100 millones, yo hasta de pronto miro a ver que valga la pena, pero por 1 millón de pesos, y semejante camello, no. Douglas, en el caso del derecho minero, nunca lo incorporaron en la declaración. ¿Cómo lo incorporaste en la declaración? Es decir, No, digamos que, ¿Cómo se va a manejar? digamos que Aquí para nosotros. ahí recurre, claro, o sea, a mí me sueltan semejante problema y yo, y entonces uno, pues lo normalmente dice, de entrada, porque uno con el cliente tiene que empezarle a soltar de a poquito, ¿no? O sea, uno dice, bueno, de entrada a usted le toca pagar el 33% y el otro, ¿qué? 500 y pico millones de pesos. Y es que ahí viene el cuento de los honorarios de uno también, ¿no? Porque bobitos sí tampoco. O sea, ¿cómo así que después de estudiar tanto, entonces uno le dice, bueno, su negocio arranca por 500 y pico de millones, que es el 34, y ni hablemos si eso tiene anticipo o no tiene, porque ahí sí que, número 1. Número 2, pregunto, ¿será que esos son ganancias ocasionales? A todos. ¿Por qué sí o por qué no? Yo creo que no, porque como nunca lo declaró, entonces no hay como, o sea, ¿Y tú estás segura que nunca lo declaró? usted dijo Sí, por lo que tú dijiste. ¿La DIAN sabe que eso está declarado? Yo lo estoy declarando por 1 peso. Pues sí está declarado. Yo puedo decir que vale 1 peso. ¿Sí está declarado? Claro que sí. Porque la DIAN no sabe el detalle. Es patrimonio bruto. Yo puedo decir que son 10.000 pesos. perdón, nos fuimos porque usted dijo nunca lo, o sea, así. Pero el contribuyente sí lo tenía. Y yo vuelvo al cuento, yo puedo decir que estaba por 1.000 pesos. Y cuando me pidan el anexo, pues yo lo acomodo, digo 1.000 pesos. Su famoso derecho minero. Segundo. Dale. La persona que compró el derecho en su declaración no declaró que tuvo que pagar tanto por ese derecho minero. Le pagó a un abogado en su momento, pero pues era el hijo, y el hijo pues, ahí le regaló para que comprara una oficina, eso fue todo. Pero no hay un documento que ese sería el costo, porque si va bueno, como al Ministerio de Minas, que es el que le otorgó el permiso, exactamente no es esa entidad, pero digamos, pues eso no vale nada. ¿Sí? Cuando tú vas y adquieres un derecho de esos a explotarlo por muchos años, no te cobran nada. Es lo que te cobre el abogado por ir a hacer el trámite. Ese sería el costo. Bueno, número 1.
Número 2. Ya vamos en que ya no es el 34, y como el señor no sabe tributaria, el que sabe soy yo. Entonces ya vamos en que son ganancias ocasionales con el 10. ¿A dónde bajó? Ya vamos en 140 millones, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces ya vamos de 500 y pico a 140. Hasta ahí llegué yo. Bueno, pues ahí no hay nada que hacer. Toca pagar 140 millones de pesos, señor. Porque pues a ver, sí le encontré por ahí un documento original de su momento, como por 10 millones, por algún trámite adicional que hicieron y está válido. Está, ¿sí? Pero para esa cantidad no hay nada. Yo tengo en la oficina de mis amigos con los que trabajo un señor, le quito el sombrero, el doctor Miguel. Resulta que él le hice la consulta. Oiga, doctor, ¿qué hacemos? Dijo, mire, lo único que puede hacer usted es ir a corregir la declaración de los años anteriores y meter eso. Con un pequeño huequito. La declaración de renta del 2014 está próximo a vencerse. Y hay una norma que, mejor dicho, es que eso es lo que vale el conocimiento. Ahí es donde empieza a valer el conocimiento. Dice, mire, la declaración de renta se vence el 15 de septiembre. Usted tiene plazo hasta ese día de corregirla, ¿cierto? Si usted va y la corrige, la DIAN tiene solo, la corrige el 12, tiene 3 días para darse cuenta. Y usted va y le mete 500 millones de pesos. La DIAN no lo va a hacer. ¿Qué se va a poner la DIAN a pensar que este me le metió aquí la mano? No, a ver, la DIAN no tiene los ojos ahí prendidos. Oiga, muestre a ver qué le hace. Yo no la sabía. Yo le dije al señor, no hay nada que hacer. Toca pagar toca pagar, por ahora va en 500. Yo no le he dicho que ya va en 140. Ni que va a ser No, eso es. Ya cuando me den el negocio, le digo, bueno, yo le cobro entre 500 y pico y lo que le baje tal porcentaje, que eso es lo que uno normalmente hace. Pero por ahora, el señor me dijo, tenga, va, y me dio el artículo, dijo, mire, usted tiene que ir a leer el artículo donde habla de la firmeza de las declaraciones y el procedimiento que tiene la DIAN, lo que se llama procedimiento tributario. Dijo, y fíjese y verá que cuando usted corrige la declaración, la firmeza no le cambia. Ahí está la solución. Lista. No, digamos que uno tiene plazo hasta el 15 de septiembre para ir y corregir. ¿Cuál? La del 2014. Y la del 2015 también. Pero la del 2014 es la importante, donde yo voy a meter la mano. ¿Cuándo lo voy a hacer? El 12. Y luego y hago la corrección. ¡Pum! Y empiece a rezar. ¿Qué más? Empiece a rezar. No, porque no estoy moviendo el impuesto. Y si toca hacerlo, lo hago, no importa. Porque pues es el 10% como mayor valor a pagar. Y los intereses dejados de pagar de esa época hasta ahora. Pero eso, para el efecto de semejante cantidad de plata, pues... Entonces, si toca mover el impuesto a pagar, pues lo movemos. Pero lo importante es que en el patrimonio es donde le voy a meter la mano. 500 millones de pesos. Que quede registrado ese derecho minero por tal valor. Que quede registrado ese derecho por mucho más valor. De esa manera fue la salida que le tengo. Entonces, en este momento, vuelvo al cuento, ese es un tema de conocimiento. A mí no se me hubiera ocurrido porque pues... Dale. En 2014 la arregló a los 500 millones, digamos. Sí, le subí eso en 500 mil. ¿Tiene que arreglar la del 2015? Claro, también. Pero es que la del 2015 está basado en eso, en una que quedó en firme, a los 3 días. Exactamente.
Bueno, esto no le van a contar a nadie, ¿no? Bueno, deudas. ¿Qué dudas o qué cosas habría que tener en cuenta aquí, de raras? No, simple y llanamente, ¿usted a quién le debe? Simple y llanamente los certificados de cuenta por pagar con tarjetas de crédito, de préstamos hipotecarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene ahí como mayor complejidad. Dice la norma que yo debo declarar los pasivos con soporte de documento de fecha cierta. Eso es lo importante que debemos tener en cuenta. Con soporte, con documento de fecha cierta. Pero esta también es otra interesante. Pero ¿será que es posible que como el otro dijo que me debía para hacer el cruce entre una declaración y otra, en uno como cuenta por cobrar y el otro como cuenta por pagar, y no tengo documento de fecha cierta, ¿es válido que yo lo haga? ¿Sí me entendieron el ejemplo o la pregunta? Yo estoy declarando a un contribuyente una cuenta por cobrar y a otro contribuyente una cuenta por pagar. ¿Será válido que no hay fecha de documento cierta? O sea, no fui a la notaría o no hice una factura o no hice un pagaré, ¿cierto? ¿Será válida que lo haga? La DIAN lo dijo, la DIAN dice que sí. Yo tengo por ahí el concepto, donde dice que sí es válido desde que el otro diga, mire, mi declaración es esta y el otro mi declaración es esta. Porque esos cruces nosotros normalmente lo hacemos. Normalmente lo hacemos. Usted tiene un hueco allá, entonces ¿cómo lo tapamos? Con un hueco del otro lado. Aunque ahorita hay que tener cuidado, porque la norma dio los 3 años para la famosa normalización, y la idea era precisamente esa, normalizar, en otras palabras, pagar el 10% o el 11,5%, el 13% de los activos omitidos y de los pasivos inexistentes. Eso fue lo que acabaron de presentar con lo que acabamos de presentar con la declaración de impuesto a la riqueza. Entonces, de pronto, la DIAN va a estar un poco más alerta a esas situaciones, pero sí es válido, según el mismo concepto de la DIAN, que una cuenta por cobrar de una persona contra una cuenta por pagar se puedan declarar desde que el otro esté dispuesto a decir, mire, aquí está mi declaración y eso es. Sí, pero fíjate que eso ya es como con temas de empresas, ¿sí? No entre personas naturales, porque normalmente las naturales no presentarían medio. ¿Sí lo podrían hacer? Claro, si son comerciantes y cumplen con de los 100 millones nada más tienen que hacerlo. Pero en términos normalitos, pequeños, no hay ningún problema. Bueno, entramos a la parte de ingresos, señor. No, en este caso, si hay esas cuentas por cobrar o cuentas por pagar, no genera un ingreso presunto, si eso es a que te refieres. Que yo tuve una deuda con el banco X y durante ese año pagué 5 millones de pesos de intereses. Eso. Yo tengo la certificación de pero ya lo vamos a ver en los ingresos. En el pasivo tú dirás que le debes al banco el saldo, 25 millones de pesos. Y el ingreso, ahorita vamos a mirar en costos y deducciones y vamos a mirar los ingresos y allá llegamos a los que pagaste, a lo que pagaste. Bueno, ¿qué es lo importante de esto recibido como empleado? ¿Qué es lo importante de este de este renglón, digamos, todo este bloquecito? Acordémonos que la palabra empleado era exclusivamente para los empleados de nómina, ¿cierto? Señor, vamos para allá, porque ese es el siguiente renglón. ¿Listo? La palabra empleado antes de la ley 1607 era exclusivamente para una persona de nómina. Voy a contarles rápidamente qué pasó, porque es importante, para este tema es importante.
Resulta que nosotros los pobres independientes que trabajamos con honorarios, comisiones o servicios, es literal, porque resulta que ¿nos pagan cesantías, intereses y cesantías? No. ¿Nos clavaban el 10% de retención? Sí. ¿Nos tocaba hacer los aportes de salud y de pensión por nuestra cuenta? Entonces, estábamos perdiéndola toda frente a los... Ojo, con un agravante. Conozco muchos empleados que cumplen horario. El mismo Estado está lleno así de prestadores de servicios que se la montan con horario, con prestación personal y con remuneración. O sea, tienen los tres elementos del contrato laboral. Y mire todas las desventajas. No, uno la tiene, no gana una. Y le exigen. Y les tengo una peor. Hace 2 días salió un proyecto de decreto donde van a hacerle por la derecha los aportes. Señor Douglas Espíndola, muéstreme su cuenta. Sí, señor, aquí está. Y la empresa me retiene por la derecha. ¿Cómo la vieron? Hace 2 días salió el proyecto. ¿Listo? Entonces, solo el cuento, es que no cogíamos una. Bueno, ¿qué dijo la ley 1607? Mire, teniendo en cuenta semejante injusticia con ustedes, los pobres prestadores de servicios personales, voy a ayudarles. Eso fue lo que dijo la ley. Voy a cogerlos y les voy a ayudar con la retención en la fuente. ¿Cómo así? Les voy a dar la categoría tributaria, exclusivamente para efectos tributarios del comportamiento de un empleado. Es decir, le voy a aplicar la tabla del artículo 383 para ambos. ¿Listo? Eso fue lo que dijo la norma. Por eso es que ahora yo, Douglas Espíndola, como persona natural, elabora una cuenta de cobro, la empresa hace el documento equivalente y no me hacen retención en la fuente. Pero si es como empresa, pues sí, pero como persona natural no. Pues, si eso es menor de 3.200.000 pesos, más o menos, ¿no? ¿Listo? Por eso es que no se le hace retención en la fuente. Entonces, ahí el que quiera me dice, y yo le regalo el cuadro de la depuración de esa retención, ¿sí? Que tiene derecho a descuentos parecidos a los de los empleados de nómina. ¿Listo? Por eso hay la palabra ingreso como empleado. Ojo. Por lo tanto, esto tiene varias situaciones. Ese primer bloque, exclusivamente, ahí sí, para los que me entreguen, para los que yo sé que son de nómina. Eso uno lo sabe, eso uno le pregunta, bueno, ¿usted qué hace? No, yo soy empleado, bueno, listo, perfecto, de nómina, claro. Entonces, mire, ahí van los salarios. En este primer bloquecito donde está el número 1, ese 1 es para que me diga que es empleado, porque si no me genera un poco de errores ahí de las divisiones, porque esto es una mano de divisiones por allá. Por eso le pongo el 1, pero pues es para reemplazar eso cuando uno tenga los ingresos. Ahí va los salarios y demás. Ojo, base de aportes, lo que es el IBC, que normalmente los certificados de ingresos de retenciones debería ir el IBC. Si eso está bien pensado y bien analizado, aquí debería ir el IBC cuando le entregan a uno el formulario 220. ¿Listo? Las cesantías y los intereses van en otro renglón. ¿Por qué? Porque normalmente esas son exentas. Entonces, por eso es que todo eso está separadito con alguna intención. Después vienen las indemnizaciones, que también tienen un tratamiento, y, ojo, otros no base de aportes. Otros no base de aportes. Porque ahí si aquí, ¿cierto? Yo le coloco 10 millones de pesos, pues por allá abajo va y me descuenta el 4% de salud y el 4% de pensión. ¿Sí? Por eso lo hago. Y entonces aquí donde coloco que se ganó 1 millón de pesos de cesantías e intereses, pues va y me lo va a poner allá en su respectivo renglón y darle su tratamiento que tienen las cesantías y los intereses. Y así sucesivamente. ¿Ojo? ¿Ojo? Bueno.